bienvenidos a Dirección Correcta, el podcast donde hablaremos sobre los temas de relaciones públicas, imagen y protocolo en torno a las actividades que todos tenemos y realizamos en el día a día. Así que prepárense una buena taza de café, de té o de su bebida favorita y tómense unos minutos para escuchar este podcast que estoy seguro va a cambiar por completo la perspectiva de las actividades que realizamos. Comenzamos. Mi nombre es Javiera Gutiérrez Ruiz y estoy especialista en temas de relaciones públicas, imagen y protocolo. Con más de 15 años de experiencia desarrollándome tanto en el ámbito público como en el privado, he decidido realizar este podcast para invitarlos a que junto conmigo nos tomemos unos minutos y analicemos de una forma muy natural el día a día y conozcamos un poco más sobre las relaciones públicas, la imagen y el protocolo. Comprendamos cómo interactúan estos grandes aliados en el mundo en el que vivimos y los utilicemos a nuestro favor, pues conocerlos y aplicarlos nos harán ir en la dirección correcta. Así que en cada podcast tendremos un espacio para platicar y conocer, analizar todos los temas que consideramos importantes en cuanto a nuestras actividades, el trabajo, la escuela, la familia, los clientes, los amigos, todo lo que intervenga en nuestra vida pública, pero también en nuestra vida privada, para entender que cuando hablamos de relaciones públicas, de imagen y protocolo, cuestiones como la cultura, el lugar donde estamos, el tiempo y el espacio son piezas claves en este maravilloso rompecabezas que es el mundo en el que vivimos. Y bueno, pues antes de irnos de lleno con lo que será nuestro primer tema, es importante que nos demos cuenta que todos nosotros, desde el momento en que nacemos y sin importar a lo que nos dediquemos actualmente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a dormir, hacemos uso de las relaciones públicas, de la imagen y del protocolo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso? Pues es muy fácil. Todos nos comunicamos, entonces todos hacemos uso de las relaciones públicas. Cuando hablamos con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja, los colaboradores del trabajo, todas esas formas de comunicación que tenemos con ellos, desde las más simples que serían pedir un vaso con agua, saludar por las mañanas, asistir a juntas importantes, mandar mails, atender clases, enviar mensajes, todas esas actividades son básicamente relaciones públicas que tenemos con nuestro entorno, con lo que hoy en el mundo empresarial se le conoce como nuestras famosas redes de contacto. De igual forma, si te preguntas por las mañanas, ¿qué me voy a poner hoy? Y eliges tu ropa en base a todas esas actividades que vas a tener en tu día a día. O si cambias tu imagen de WhatsApp, del perfil o de alguna de las plataformas o redes sociales. Entonces, déjame decirte que tú haces uso de tu imagen para comunicar. Es cierto, todo lo que usamos, la manera en la que nos vemos y nos proyectamos hacia el mundo que nos rodea, habla directamente de nuestra imagen. ¿Y qué decir, por ejemplo, si eres un hombre o una mujer con rutinas específicas? Si tú eres de esos que desde que se levanta hasta que se va a su oficina tiene una rutina perfectamente trazada, o si tiene un lugar asignado en la oficina, o que cuando llegas a tu casa a comer sabes exactamente en qué lugar del comedor te vas a sentar. Si dominas también cuestiones como qué actividades van una después de la otra, por ejemplo, si asistes a una fiesta, a un cumpleaños y sabes que el pastel es lo último que se parte, o que a tus invitados, o que asistes a un cóctel y sabes que habrá canapés, que habrá un momento para un brindis. Si sabes todas estas como procedimientos que van sucediendo en nuestro día a día, entonces tú haces uso también del protocolo, porque los protocolos están presentes en cualquier actividad que realizamos en nuestro día a día. Entonces, esos son solo simples ejemplos mediante los cuales nos vamos a dar cuenta que tal vez si nos hablaran de los conceptos de relaciones públicas, de la imagen y del protocolo, así de una manera bastante académica, podríamos sentirnos muy alejados o decir que no tienen nada que ver con nuestra realidad o con nuestra forma de ser. Pero esto no es así. Estos conceptos son completamente palpables en las actividades que realizamos en lo cotidiano. Así que con este podcast nos vamos a dar cuenta de la importancia de las relaciones públicas, del protocolo y de nuestra imagen. Vamos a analizar por qué hacemos lo que hacemos, si lo hacemos por rutina, porque así nos lo enseñaron o porque realmente es lo que nos funciona. Así que sin más preámbulo y de lleno con el tema principal, que será el primer tema de este podcast, que fue difícil encontrar un primer tema, pero bueno, hemos elegido un tema que nos va a englobar a todos y cuando hablamos de la palabra englobar es de manera literal. El tema de hoy será el uso del celular.
Según el Google Consumer Barometer, 1 de cada 4 personas utiliza su smartphone para buscar información sobre viajes, tráfico y mapas. Un 17% para gestionar listas de la compra o de tareas pendientes y un 26% para administrar la agenda y las citas. Así que ese pequeño aparato que hoy cabe simplemente en la palma de nuestra mano y que se ha convertido en una forma de mantenernos conectados con el mundo es también el principal instrumento de relaciones públicas en nuestros días. Hablamos del celular. Desde que nos levantamos, muchos de nosotros lo primero que podemos llegar a hacer es ver nuestro celular, ya sea porque nuestra alarma está puesta en él o simplemente para conectarnos con el mundo, revisar las redes sociales, checar las noticias, revisar nuestros mensajes, nuestros correos electrónicos, escuchar música. Vemos el día, la hora, nuestra agenda. Todo está en nuestro celular. Llevamos el celular a todos lados, literalmente a todos lados. Es decir, el celular se ha convertido en una verdadera extensión de nosotros mismos. Por eso, muchas personas se sienten hasta desnudas si no traen en la mano su celular. Díganme, ¿ustedes cómo se sienten cuando no tienen el celular a la mano? ¿Tú eres esas personas? Bueno, la respuesta cada quien la sabe, pero lo importante, más allá de saberlas, es que estoy segura de que todos en algún momento hemos sentido esa sensación de que se nos ha perdido el celular, de que no sabemos dónde está, de que no lo tenemos a la mano. Y entonces nos empezamos a sentir incómodos, incompletos, como que realmente nos falta algo por no saber dónde está el bendito celular. Y a esto, amigos míos, se le conoce como la nomofobia. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, ha señalado que la nomofobia es un trastorno psiquiátrico de adicción al teléfono celular y esta adicción puede generar desde malestares en articulaciones, ojos, huesos, oídos, hasta insomnio, depresión y ansiedad. Imagínense ustedes. Pero bueno, sin entrar tanto a la parte médica y conscientes de lo importante que es en nuestros días este aparato, los invito a que entremos en esta pequeña dinámica de manera muy personal. Me gustaría que cada uno de ustedes en su mente respondiera a estas preguntas con las que vamos a darnos cuenta de la importancia del celular con estos 3 conceptos: imagen, protocolo y relaciones públicas. ¿Estamos listos? Bueno, la primera pregunta es: ¿qué tipo de celular tienes? ¿Cuál es su capacidad? ¿Es grande? ¿Es chico? ¿Cómo es estéticamente tu celular? ¿Tú lo escogiste o te lo escogieron? ¿Te gusta realmente? ¿Tiene carátula? Y en caso de que la tenga, ¿de qué color es? ¿Cómo es esa carátula? ¿Cuál es el color que tiene tu celular? ¿Tú lo escogiste? ¿Ese color? ¿Tú lo escogiste? ¿O simplemente te lo regalaron? ¿Qué imagen tienes en el portapantalla de tu celular? ¿Cómo suena? ¿Qué escuchan las personas cuando marcan a tu celular? Y una muy importante, ¿tienes contestador o mensaje pregrabado en tu celular? ¿Qué dice ese mensaje? ¿Elegiste tu celular de acuerdo a la profesión que realizas? ¿O a tu hobby? ¿O ni siquiera lo pensaste? Muy bien, pues con estas pequeñas preguntas que seguramente cada uno de ustedes contestó, nos vamos a dar cuenta o nos van a ayudar a saber que el celular es una verdadera extensión de nosotros como persona. Es una extensión de nuestra personalidad. Es decir, el celular que tenemos en este momento nos define en la forma en la que nos presentamos ante el mundo. Porque pasamos tanto tiempo con los celulares que los impregnamos de nuestra imagen. Tan solo analicemos esto por un momento. Y me centraré específicamente en la imagen. De todas las preguntas que contestamos y que nos marcan que el celular es una extensión de nosotros, si el celular de nosotros estuviera en algún lado y alguien que no nos conociera viera nuestro celular, ¿qué pensaría del dueño de ese celular? ¿Nos podría definir? ¿Nos podría describir? Cualquier persona que tome nuestro celular podría describirnos en esencia, porque marca directamente nuestra personalidad, por lo cual tenemos que generar una imagen coherente. Y es aquí donde viene una de las grandes premisas de la imagen pública. Imagen
es percepción. Por lo que ante esta premisa tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que están percibiendo los demás sobre nosotros cuando ven nuestro celular? Interesante, ¿verdad? Bueno, el celular somos nosotros y por eso viene de ahí la importancia. Es importante porque en cada uno de los pequeños detalles que mostramos en nuestro celular marcamos nuestra personalidad. Por ejemplo, hablemos de color. Si el color de nuestro celular define muchas de las características de lo que somos como personas. Es decir, por ejemplo, el color no es algo que sea meramente casual. Según un estudio publicado por Hydro News, el color que elegimos no solo representa la individualidad y la exclusividad, sino también que nos habla de nuestra personalidad, nuestra ubicación geográfica e incluso de la estación del año en el cual compramos el celular, pues todo esto influye en la decisión del color que adquirimos. Gillian Rose, quien es una diseñadora de interiores y científica del color, dice que cada color tiene una serie de vibraciones inherentes a él. Esta vibración permite a nuestro cerebro decidir si nos gusta o no un color. Fíjense qué interesante. De forma científica y precisa, nos dice que el tálamo, que es una parte que se encuentra en nuestro cerebro, envía una señal al córtex para procesar las vibraciones asociadas con un color. Toda esta información se encuentra en nuestro ADN. Así que cuando uno determina el color de su celular, específicamente porque es de lo que estamos hablando en este momento, va a hacer referencia a nuestro ADN. He ahí la importancia. Así que si nos preguntamos si somos introvertidos o extrovertidos, también lo podemos saber por el color. En base a esto, las personas que son más extrovertidas requieren mucha más estimulación del entorno, por lo que van a escoger colores un poco más vibrantes como el oro, el rosa, el rojo. Pero las personas un poco más introvertidas requieren menos estimulaciones, por lo tanto tendrán a manejar un bajo perfil o low profile, así que van a elegir colores como el negro, el plata o el gris. El lugar donde nacimos y donde vivimos también interviene directamente en el celular que elegimos. Cada uno de nosotros hemos crecido en una región del planeta y son esos colores los que nos han permitido desarrollarnos desde la infancia y nos permiten crear balance y armonía. Además, la geografía, la temperatura y la ubicación también se relacionan con los colores. Por ejemplo, personas que viven en lugares mucho más fríos tienden a elegir colores atrevidos o celulares más vistosos, mientras que personas que viven en lugares un poco más cálidos tienden a contemplar colores mucho más acordes con la neutralidad. Blancos, azul claro, gris. El neurocientífico Bevil Conway de la Universidad de Harvard, que se dedica al estudio del color y la percepción, apoya esta teoría y dice lo siguiente: se trata de un asunto complejo, pero las preferencias de una persona por un color u otro están relacionadas con la asociación que realiza respecto a objetos variados y experiencias. Así es, amigos, entonces el color no es una simple casualidad. Nos gusta o nos desagrada un color en base a las experiencias que hemos vivido desde el momento en el que nacemos. Otro dato interesante es saber que nuestro celular también puede marcar qué época del año fue en la cual los elegimos. Si nuestro celular lo compramos en invierno, vamos a tender a elegir colores sólidos, es decir, colores fríos, que tiendan más a la sobriedad. Pero si nuestro celular lo adquirimos en momentos más calurosos o en las temporadas de verano, por excelencia vamos a querer tener celulares que sean como colores blancos o grises claros. Según datos oficiales del Gobierno de México en su encuesta de la Enduti, la cual se realizó en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para el año 2020 se contaba ya con 88.2 millones de usuarios de un teléfono celular. Esto representa el 75.5% de la población en México mayor a 6 años con un celular en la mano. 9 de cada 10 usuarios de esos teléfonos disponían de un celular inteligente o smartphone. Por lo tanto, no podemos, ante esta encuesta, decir que mi celular es negro porque la mayoría de los celulares los hacen negros. Porque ahora sabemos que un smartphone
puede tener muchísimos colores. Entonces, es importante ahí cómo vamos marcando nuestra imagen. Ahora, si bien nuestro celular tal vez el color no se ve, lo que sí se ve son nuestras carátulas. Y entonces elegir carátulas brillosas, con imágenes de personajes animados o de películas, con mensajes. Todo eso nos marca la personalidad que nosotros vamos teniendo. Podemos decir, mira, este celular es de una persona, un ejecutivo, algo más sobrio, alguien más grande. O podemos decir, mira, este celular tiene muchísimos brillos y nos habla de una persona mucho más extrovertida, que quiere llamar la atención. Todos esos pequeños detalles cuentan, inclusive el estado en el cual se encuentra tu pantalla. Así que, ¿qué otra prueba de relaciones públicas queremos? El celular nos permite cada día mantenernos en comunicación con más y más personas. Y por eso tenemos que aprender a utilizarlo de una manera en la que esta herramienta nos permita el mejoramiento de nuestras relaciones con los demás. Así que ahora vamos a dar una pequeña lista de algunos tips para mejorar el tema de las relaciones públicas en asuntos con el celular. El primer tip tiene que ver con mantener una lista de contactos de forma actualizada en todo momento, en toda situación. Hay que recordar que tener 300 contactos no significa que tenemos 300 amigos. Así que chequen su celular, revisen cuántos de los contactos se repiten, cuántos contactos realmente están completos, es decir, tenemos nombre, teléfono, correo electrónico. ¿Cuántos realmente necesitamos que formen realmente parte de nuestra red de contactos que usamos en nuestro día a día? Ese es un ejercicio muy importante porque muchas veces las memorias de los celulares están completamente llenas de personas que no conocemos. El segundo tip tiene que ver con utilizar el celular como una agenda realmente para recordar todos aquellos eventos, aniversarios, cumpleaños, días festivos que tengamos que hacernos presentes con algunos de nuestros contactos. Esto es muy útil en verdad. Si nosotros mantenemos, por ejemplo, recordatorios de cumpleaños, nos va a permitir enviarle mensajes a las personas para hacernos presentes en momentos importantes de su vida. Cuando uno se hace presente en esos momentos, entonces nos habla de la importancia que esa persona tiene en nuestra vida y fortalece los vínculos directos de las relaciones públicas. El tercer punto tiene que ver con recordar que tener el contacto de una persona no nos hace su representante ni nos autoriza a estar dando ese contacto a todas las personas que nos lo soliciten. Por protocolo, que ya hablaremos un poquito más adelante de eso, es importante recordar que tener el contacto de alguien nos hace especial en ese sentido y que si alguien más nos solicita ese contacto, primero hay que informarle a la persona si podemos pasar sus datos. El siguiente tip tiene que ver con cuidar las formas en tus llamadas, es decir, las palabras que utilizamos, el tono, el volumen, recordando que por más que estemos hablando mediante un aparato y no estemos viendo a la persona, existe un ser humano del otro lado del auricular. Y por lo tanto, así como no nos está viendo, es mucho más fácil que malinterprete cualquier tipo de situación en la que nosotros modifiquemos nuestro tono, levantemos nuestra voz, digamos cosas que son inapropiadas o que no vayan en relación a las conversaciones que estamos hablando. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora hablemos de las formas. Así es, el protocolo, porque en este tema en específico nos hace referencia al uso adecuado del celular. ¿Alguna vez te has preguntado, quién te enseñó a utilizar el celular? Es decir, ¿quién nos enseñó a utilizar el teléfono? Y no me refiero netamente a la función de prender y apagar un celular, cargarlo, tomar una fotografía. Me refiero a esas pequeñas normas, tal vez no escritas, que cambian ciertamente, a lo mejor dependiendo de un país a otro, pero que son normas que están relacionadas al sentido común, que muchas veces suele ser el menor de los sentidos. Estas pequeñas normas que nos hablan de cuándo es el momento adecuado, por ejemplo, para hacer una llamada, cuánto nos podemos tardar, qué sí se puede, qué no se puede, qué está bien visto, qué está mal visto. Todas estas cuestiones o estas normas no escritas las vamos aprendiendo poco a poco a lo largo de nuestra vida por las experiencias que nos van sucediendo.
Así que vamos a hablar de algunas de estas para que todos tengamos como conocimiento de manera general lo que por sentido común se ha establecido y se considera protocolario en el uso del celular. La primera de estas recomendaciones es el uso de celular tiene horarios, tanto cuando se usa a nivel laboral como cuando lo utilizamos a nivel personal. Cuando hablamos de horarios no nos referimos a decir quita tu celular y ya no lo utilices, sino que cuando vamos a dirigirnos a alguien más, es decir, cuando el uso del celular va a ser para establecer contacto o comunicación con alguien más, entonces los horarios sí se van a determinar dependiendo si es un asunto netamente laboral o del ámbito personal. Esto puede variar de un país a otro y obviamente de profesiones puede variar entre ellas. Sin embargo, lo regular y en un ambiente administrativo y muy generalizado es que si tu llamada, mensaje, correo electrónico o cuestionamiento que vas a realizar por medio del celular es de netamente temas laborales, entonces hazlo en un horario laboral. En México, lo más probable es que sea en un promedio de las 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y luego recordar que la gente come, que la gente tiene un momento de descanso y entonces volver a hacer estos contactos laborales de 4 de la tarde a 7 de la noche aproximadamente. Si el tema va más a la cuestión familiar, obviamente los horarios se pueden expander o ser mucho más amplios, pero aún así creo que ninguno de nosotros nos sonaría correcto el recibir una llamada, por más familiar que sea, en un horario después de las 12 de la noche, porque pensaríamos que es una emergencia. Entonces, hay que limitarnos a esos horarios en específico. El segundo tip tiene que ver con recordar que el celular, aunque nos acerca al mundo, a diferentes personas, en diferentes países, en diferentes lugares, también puede ser una gran barrera que nos aleje de las personas que se encuentran más cercanos a nosotros. Así que por protocolo, cuando estés hablando con alguien más, evita el uso del celular. Hay que recordar que en una conversación de dos, el celular puede considerarse un tercero. A nadie nos ha gustado, porque todos hemos pasado esta situación, de estar tratando de platicar con alguien o de hablar con alguien y que esa persona, en vez de estarnos viendo a nosotros, tenga el celular en la mano y lo esté utilizando. Porque nos habla de que no hay una relación y una conexión en específica en ese momento. El tercer punto tiene que ver con recordar que nuestras llamadas son nuestras. Hay que hacerlas nuestras. Es decir, si bien el uso del altavoz es muy práctico, por ejemplo, cuando vamos en el carro, cuando queremos tener alguna reunión, por favor, si no es necesario que utilicemos el altavoz, sobre todo en lugares públicos, entonces no lo utilicemos, porque los demás no tienen por qué estar enterándose de las conversaciones que estamos teniendo. Y si por alguna u otra razón tenemos que tener el altavoz encendido, entonces es importante que la persona que está al otro lado del auricular lo sepa. Y eso lo podemos hacer muy convenientemente diciendo, María, estoy en altavoz y te está escuchando, y decimos las personas o el nombre o el lugar en el que estamos para que la otra persona esté consciente de quién la está escuchando. El siguiente punto tiene que ver con cuidar sobremanera cómo suena nuestro celular. Hay tonos que, si bien son muy divertidos y chistosos en el ámbito personal, cuando lo llevamos a la parte personal puede hablar muy mal de nosotros o dar una imagen completamente incorrecta. A todos nos ha pasado esa anécdota de estar en un lugar en el que de por sí el celular no está bien visto su uso, por ejemplo, teatros, cines, reuniones, etcétera, y que de repente empieza a sonar un celular, pero no con un sonido común, sino con reggaetón, con mensajes altisonantes, con gritos o con música que no tiene nada que ver con nuestro aspecto laboral, por ejemplo. Y no tiene nada que ver con el reggaetón, la banda o la música clásica. Me refiero aquí directamente a que la norma que rige de manera general es que el celular lo tengamos con un tono de celular. Por eso hay muchísimos pretonos establecidos en los celulares que no hacen otra cosa más que básicamente cuidar nuestra imagen en este sentido. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque tal vez no es muy común que muchas personas manejen dos celulares, el celular para la parte privada y el celular para la parte profesional. Pero cuando manejamos en un solo celular estas dos esferas,
la pública y la privada, nos podremos dar cuenta de que a veces un tono puede ser muy gracioso en un lado, pero cuando estamos en el ambiente profesional, ese mismo tono puede ser una imagen completamente incorrecta sobre nosotros. Y por último, pero no menos importante, es acordarnos de que hay que cuidar lo que ven los demás de nosotros en los celulares. Y aquí es un hincapié directo a observar nuestras fotografías, es decir, las fotos que son visibles cuando hacemos uso de nuestro celular. Muchos podemos tener fotografías en el portapantalla de nuestro celular y creo que todas estas fotografías que tenemos guardadas de alguna u otra manera hay que pasarlas por el siguiente filtro. El filtro de preguntarnos, si alguien tomara mi celular en este momento, ¿yo estaría de acuerdo con que esa persona tenga acceso a estas fotos? Si la respuesta es sí, entonces no hay ningún problema, puedes tenerla en tu celular. Pero si la respuesta es no, por favor, archiva esas fotografías o no las pongas de forma accesible a que otra persona pueda verlas y generarse una imagen incorrecta o no deseada sobre tu persona. Y bueno, pues con estos 5 puntos o estas 5 recomendaciones estaríamos dando término a este primer podcast, recordando sin duda alguna que el celular no es nuestro enemigo, de hecho es una herramienta importantísima, es el gran aliado cuando de relaciones públicas se trata, pero su correcto uso nos va a permitir dar y mantener una buena imagen tanto en lo personal como en lo laboral. Pero todo eso solamente lo vamos a poder lograr cuando cuidamos su uso, siguiendo protocolos, y así vamos a tener certeza de que vayamos en la dirección correcta. Muchísimas gracias por escucharnos y por favor no se olviden de comentarnos cuáles temas les gustaría que analizáramos desde la perspectiva del protocolo, las relaciones públicas y la imagen. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente, más bien nos escuchamos en el siguiente podcast.